34%. Desde Libertador San Martín, transmite FM 92.9. Nuevo Tiempo Libertador, tu puente de esperanza. Por su salud de cada día, la de usted y su familia. Salud integral en su dial. Por su salud, por su salud. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Les saludamos en el comienzo de esta propuesta radial saludable que le hacemos desde el Sanatorio Adventista del Plata. Un espacio en el que nos dedicamos a dialogar con profesionales respecto de temas puntuales que hacen a la vida, a lo que sucede en el seno de cada familia, a lo que nos afecta como seres humanos. Para hablar y aprender es que hacemos por su salud. Muchas veces dedicamos tiempo de este programa y de la vida cotidiana a hablar de la alimentación. Existen tantos enfoques del tema como personas haya para hablarlo, pero lo cierto es que la alimentación tiene un efecto directo sobre nuestra salud, así que sin dudas es un aspecto que debemos cuidar. Pero fundamentalmente los invito hoy a que prestemos atención a algunos aspectos de la alimentación que inciden directamente en la salud de dos sistemas importantísimos de nuestro cuerpo, el sistema nervioso y el cardiovascular. El sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes de nuestro organismo, es el encargado de reaccionar ante los estímulos externos. Lo hace a través de los sentidos y también de reaccionar ante los estímulos internos y responder a ellos con diferentes acciones corporales. Puesto que el sistema nervioso es el encargado de controlar la mayor parte de nuestras funciones vitales, también se encarga de controlar nuestras emociones. Es importante fortalecerlo entonces de manera natural para asegurarnos una buena calidad de vida. Y por otra parte, a la hora de proteger el sistema cardiovascular y prevenir la aparición de enfermedades, no hay duda que resulta fundamental el seguimiento de una nutrición sana basada en una dieta equilibrada. Existen alimentos que podríamos llamar cardiosaludables, ya que son beneficiosos para nuestro sistema cardiovascular. Así que para profundizar en estos temas nos va a acompañar hoy la licenciada en nutrición Analía Fuchs. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata y comenzamos el diálogo inmediatamente después de esta música.
Y estamos en Por Su Salud, hoy con la licenciada en nutrición, Analía Fuchs. Ella es docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Adventista del Plata, a quien le damos la muy bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Licenciada Analía, quedamos con nuestros amigos oyentes que hoy vamos a hablar de la alimentación relacionada con nuestro sistema nervioso y nuestro sistema cardiovascular. De hecho, dos aspectos de la vida del ser humano, del organismo, del funcionamiento del organismo, que son muy importantes, son trascendentes realmente. ¿Qué le parece si empezamos contando de qué se trata esto del sistema nervioso, como para que nos ubiquemos bien en el tema? Bien, bueno, Susi, algo ya dijiste en la introducción, pero por ahí pensamos que el sistema nervioso solamente incluye el cerebro, ¿sí? Pero no solamente incluye el cerebro, sino también nuestros nervios periféricos, la médula espinal, ¿sí? El cerebelo, ¿sí? Por ahí estos cumplen funciones diferentes y necesitan alimentarse correctamente, aunque no creamos, ¿sí? El sistema nervioso tiene una función muy importante en nuestro cuerpo, ¿sí? Que recibe órdenes de nuestro cuerpo y en base ahí procesa y actúa. Entonces, es un sistema en el que tenemos que ver, ¿sí? Qué alimentos consumir para ver el impacto que va a producir en nuestra salud también. ¿Y hay algunos nutrientes que necesite específicamente esta parte de nuestro organismo? Bien, sí, por ahí son nutrientes que no se conocen demasiado que debemos incluirlos, pero por ahí los podemos consumir a diario fácilmente de una forma económica, ¿sí? Por ejemplo, las vitaminas del complejo B, ¿sí? Estas vitaminas del complejo B son muy importantes para la salud de nuestro sistema nervioso. Más que nada se encuentran en todo lo que son cereales integrales, por ejemplo el consumo de arroz, fideos, avena, ¿sí? Estos tienen un complejo B muy importante en muy buena cantidad. Así que por ahí todos los días, no me animo a decir una cantidad, porque por ahí por las edades, ¿sí? Por nuestro peso, por nuestra situación biológica que tengamos cada uno, varían las porciones, ¿sí? Pero es importante que por ahí conozcamos qué nutrientes son específicos, son importantes, y de ahí averigüemos o consultemos la cantidad por día que debemos consumir. Entonces, complejo B, muy importante. Complejo B, si tendríamos que poner una escala, es el primero, es el más importante. Es bueno tomar nota de estas cuestiones para que a la hora de elaborar un programa alimenticio tengamos en cuenta estas incluyamos. Estas y por ahí, ¿no? En alguna cuestión de sacar calorías, ¿sí? En tanto que estamos cuidando el peso, bueno, la gente conoce mucho del tema de las calorías, y es lo primero que sacamos. Son alimentos que tienen este complejo B, todos son harinas, ¿sí? Y es bueno saber y seleccionar qué tipo de harinas, ¿sí? Entonces por ahí, si elegimos cereales integrales, ya nos aportan menos caloría, pero conserva ese complejo de vitaminas tan importantes para nuestro sistema nervioso, ¿sí? ¿Y cereales integrales en qué porción diaria? Por eso te decía, hoy es difícil decir la cantidad específica, porque para niños es diferente, pero por ejemplo, si tenemos que hablar de un adulto con un peso normal, ¿sí? Una cantidad de cereales a la mañana, al desayuno, por ejemplo, unos copos de maíz, de avena, tenemos la opción que sean integrales, de eliminar el azúcar, ¿sí? Entonces por ahí una porción a la mañana, una buena porción al mediodía, por ahí medio plato, ¿sí? De algún cereal que incluyamos. En la merienda también podemos incluir algún cereal. Ya cumplimos esa cantidad que necesitamos del complejo B, ¿sí? Los frutos secos también tienen, hay una cuánta variedad en cuanto a alimentos, ¿sí? De que tienen estas vitaminas, ¿sí? ¿Y por qué es importante en los niños el consumo de estos alimentos que tienen el complejo B? Bien, nosotros tenemos que pensar que los niños están desarrollando, formando su sistema nervioso, ¿sí? Entonces no podemos sacarle este grupo de alimentos tan importante, ¿sí? Ellos tienen que fortalecer, y ya vamos a nombrar por ahí algunos nutrientes que también son muy buenos para el desarrollo cognitivo de los niños, para la formación de su cerebro, de sus nervios, ¿sí? Entonces ellos necesitan estas vitaminas específicamente, ¿sí? Sin excepción. Entonces, por ahí podemos hablar, ya que entramos en el tema de los niños, el omega 3, el omega 6 son muy importantes, ¿sí? Por ahí hay como una moda, ¿no? Empezamos a escucharlos y a prestarles atención. Totalmente. ¿No? Tienen una función muy importante en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no los sintetiza. Entonces por ahí tenemos que conseguir fuentes, ¿sí? Alimentarnos, por ejemplo, el omega 3 lo conseguimos en semillas, ¿sí? Por ejemplo, la semilla de chía. El omega 6 también está en todo lo que son aceites, los frutos secos, que por ahí el dilema de la gente, no, pero son muy caros.
En realidad uno tiene que hacer una selección, ¿sí? En cuanto a su presupuesto y lo que puede comprar de frutos secos. Por ejemplo, el maní es muy accesible, ¿sí? Y tiene una buena fuente del omega 6 también. Entonces por ahí tenemos que evaluar, ¿sí? Costo-beneficio, ¿sí? Y incluirlos en nuestra dieta porque sabemos que son necesarios y son importantes. Por ahí le tenemos miedo a los frutos secos con el aporte calórico, ¿no? Claro, sí, es lo mismo como hablábamos hoy de todo lo que son cereales, ¿sí? Lo que son hidratos, tenemos miedo por las calorías, pero bueno, tenemos que aprender a medir, ¿sí? Tenemos nuestra mano para controlar por ahí el puñado, por ahí los nutricionistas les indicamos bastante y guiamos a la gente con el puñado, ¿sí? Con la palma de la mano, entonces guiándonos y aprendiendo a comer, ¿sí? Son saludables, son muy buenos que los incorporemos todos los días y en una variedad importante, pero tenemos que aprender a comer en qué momentos del día, ¿sí? Y la porción, por supuesto, ¿sí? Y esta cuestión de incluir las semillas en nuestra alimentación, para el que no está acostumbrado, ¿cómo le recomiendan que comience a hacerlo? Bien, la mayoría de la gente, por ahí pacientes que llegan al consultorio, por querer alimentarse en forma más sana, empiezan a inculcar, por ejemplo, bueno, lo que son semillas de chía, de lino, enteras, ¿sí? Y por ahí no es la forma más conveniente. Y consumir, por ejemplo, un yogur con una semillita entera, y es difícil masticarla, la cuestión de la digestión. No es muy agradable a la vista, al paladar tampoco, entonces no es la mejor forma, ¿sí? Yo por ahí a los pacientes les indico siempre que la utilicen, que compren la semilla, que la puedan moler o licuar con algún mixer, con una licuadora, se transforman tipo como un polvo, ¿sí? Entonces con eso pueden hacer galletitas, agregarlo a una ensalada, una sopa, agregarlo de una forma que al principio no lo noten, y aparte así se digiere bien, ¿sí? Claro. Por ahí la semilla entera, nuestro estómago no alcanza a procesarla y a digerirla y a aprovechar, ¿sí? El omega 3 y 6 que puede llegar a tener. Entonces necesitamos que pase por un proceso para que pueda hacer una correcta digestión. ¿Y hay algún otro alimento que necesitamos incorporar, digamos, para mantener la buena salud del sistema nervioso? Sí, podemos nombrar el magnesio, ¿sí? También el magnesio los conseguimos en los frutos secos, ¿sí? Todo lo que son, cuando hablamos de frutos secos, nombramos maní, nueces, por ahí repetimos porque hay gente que confunde frutos secos con frutas deshidratadas, ¿sí? Frutas deshidratadas, perdón. Sí. Los frutos secos, bueno, hacíamos maní, nueces, castañas, almendras, ¿sí? Magnesio tiene muy buena proporción las almendras, ¿sí? Que también a veces consumirlas solas cuesta, pero las podemos moler, picar, agregarle a una galletita. A los chicos es importante que desde chicos le acostumbremos su paladar a consumir frutos secos. Entonces no les va a costar en su momento incorporarlos como parte de su dieta habitual. Y evidentemente son muy importantes porque lo ha mencionado una buena cantidad de veces, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí siempre se aconseja a las mamás que en las colaciones de los niños a la mañana, en vez del alfajor, del turrón o la barrita de cereal que resulta práctica, podemos reemplazarlo por alguna bolsita con algunos frutos secos. Entonces, de a poco a los chicos le vamos inculcando, ¿sí? Tenemos mucho para trabajar con los niños porque empezamos a generar hábitos desde chicos, ¿sí? Y vemos resultados ya en su adolescencia o de adultos, ¿sí? Que se puede trabajar mejor ante alguna patología que se presenta, ¿sí? Así que para nuestro sistema nervioso es importante todo lo que es el complejo B. Complejo B, magnesio. Bien. Que estaban los frutos secos, recordábamos. Sí. El omega 3, el omega 6. Y también vamos a nombrar la vitamina E. ¿Sí? La vitamina E también está en los aceites, ¿sí? Por ejemplo, aceite de girasol, si utilizamos un aceite de maíz, ¿sí? Todo lo que son aceites tienen un buen aporte de vitamina E y también lo necesitamos, ¿sí? Para la salud de nuestro sistema nervioso. Así que si tenemos que nombrar los nutrientes más necesarios o que producen un impacto positivo en nuestro sistema nervioso, son los que acabamos de nombrar. Bien, sí. Y seguramente hay algunos que debemos evitar, porque siempre pasa que hay alimentos que no son los mejores para elegir, ¿sí? Las bebidas, las comidas, a veces no son las mejores. Los tenemos que tener en cuenta también, pero ya tomamos nota de lo que sí debemos incluir. En el próximo bloque hablamos de lo que debemos evitar.
por su salud, por su salud. Y hoy en Por su Salud estamos con la licenciada en nutrición Anelía Fuchs y ella nos está comentando qué alimentos son buenos incorporar en la dieta para obtener una buena salud del sistema nervioso. Si usted se perdió el bloque anterior, quédese tranquilo porque vamos a dar una pequeña síntesis después. Pero sí les habíamos prometido a los amigos que nos venían siguiendo, es que tenemos que tener en cuenta que también hay alimentos que debemos evitar para mantener la buena salud del sistema nervioso. Totalmente. ¿Y esos alimentos cuáles serían? Bien, por ahí no nos gusta escuchar qué es lo que no debemos comer, ¿cierto? No, odiamos Siempre eso. Los Sí. pacientes cuando vienen me dicen, no, pero decime lo que puedo comer, no lo que no, porque lo que no puedo hacer es lo que más me gusta. Bueno, hay ciertas cosas que tenemos que evitar, ¿sí? Que no nos va a costar tanto si empezamos a generar hábitos saludables, ¿sí? Con una constancia en la que podamos hacerlo más fácilmente. Uno de ellos son los productos azucarados, ¿sí? Que hoy en día tanto consumimos. Porque es una facilidad. Pero están por todos lados. Están por todos lados y son súper accesibles, son fáciles de ponerlo en la cartera para llevarlos y consumirlos, pero todo lo que son productos de panadería, refinados, que tienen una buena cantidad de azúcar blanca refinada, porque hoy en día también tenemos la opción, cuando queremos comer algo dulce, de usar azúcares integrales también, ¿sí? Que son buenos, que son saludables, que tienen vitaminas y que nuestro cuerpo puede aprovechar, como por ejemplo el azúcar mascabo, que no sé si lo conoces, que es muy versátil, se puede usar, es rico aparte,
También tenemos la stevia, ¿sí? Que tenemos formas de usarlo líquido, en polvo. Sí, son edulcorantes naturales que no van a perjudicar nuestro sistema nervioso. ¿Y los podemos encontrar en los packs de los alimentos o tenemos que hacer una búsqueda medio especial para encontrarlos? Sí, totalmente. Hoy en día la industria ha comenzado a utilizar la stevia, ¿sí? Costó, pero bueno, están probando por ahí marcas de galletitas que hoy en día sí conseguimos con stevia. No con este azúcar mascabo que estaba nombrándote, que es un azúcar integral, por ahí no, pero no lo dudo que en algún momento se pueda también llegar a incorporar. Pero se puede conseguir ese tipo de azúcar mascabo en alguna dietética, Sí, en alguna casa totalmente, particular, sí. y poder incluirlo en alguna receta. Claro, por ahí es más práctico ir a la panadería. Ajá, A eso veces, es verdad. cuando no tenemos Eso es verdad. tiempo, vamos a la panadería y lo compramos. Bueno, ahí no vamos a encontrar ese tipo de azúcar, ¿sí? Por ahí O- sería cuestión de convencer al señor panadero que Totalmente. empiece a hacer Quizás no alimentos escucha con algún esto. señor panadero Claro. y quiere incorporar en Claro, sus sería una muy buena productos. idea. La verdad que sería muy Sí. bueno, sí, se tendrían que animar a probar, Sí, sí. totalmente. Y si no tenemos esa alternativa, lo podemos hacer en nuestra casa, sí. Podemos hacer galletitas, podemos hacer tortas, si nos gusta endulzar un té, lo podemos utilizar, ¿sí? Entonces es una buena opción de a poco ir eliminando ese azúcar blanca común que tanto la utilizamos, ¿sí? Y que por ahí está en muchos productos, como nombramos recién, galletitas, tortas, bueno, están en una buena cantidad. Y esto, del azúcar integral es bastante novedoso, así que es importante que lo empecemos a conocer y a tener Sí, en cuenta. Totalmente. Tiene calorías, pero ahí, la gente pregunta, bueno, ¿tiene o no calorías? Sí, tiene sus calorías, pero el azúcar blanca lo único que tiene es calorías, ¿sí? No tiene aporte de otra sustancia que sea benéfica para nuestro organismo. Este azúcar, por ejemplo, que te nombraba, el azúcar mascabo, aparte de tener su aporte de calorías, tiene nutrientes y vitaminas que son beneficiosas y que nuestro cuerpo las va a utilizar, ¿sí? O sea, aparte, como te decía hoy, es rica, ¿sí? No es que sea de un sabor extraño, que nos va a parecer raro en una comida. Va a ser muy bien aceptada, solamente hay que probar y animarse, ¿sí? Bien. El tema de golosinas, ahí es complicado. Entonces, por ahí siempre se habla con las mamás de que empiecen a hacer alguna barrita de cereal natural, ¿sí? Reemplazando este azúcar, usando cereales, usando frutos secos, frutas deshidratadas, semillas, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos eliminando esas golosinas, ¿sí? Y esa cantidad de productos azucarados que consumimos en el día. Si nos ponemos a sacar la cuenta de todo el azúcar que consumimos en el día, la verdad que es mucho, ¿sí? Tenemos un límite en el día que deberíamos consumir y la mayoría de la gente lo supera muchísimo. Con los jugos, con las bebidas, sí, que por ahí no tenemos en cuenta el azúcar que puede tener una gaseosa. Claro, no le Sí. agregamos nada, ya viene incluido. Ya viene así. Entonces, por ahí no se consumen por ahí las light, las dietéticas, consumimos las normales, ¿sí? Y tienen su buen aporte de azúcar. Entonces, no contamos el azúcar que comemos en el día a través de una bebida, ¿sí? Tanto en gaseosas como en jugos, ¿sí? En polvos, que por ahí en el verano se consumen muchísimo más. Si empezamos a leer los rótulos, ahí sí nos asustamos. ¿Y se ha ¿sí? comprobado que es nocivo para nuestro sistema nervioso el consumo de los azúcares? Totalmente, sí. Por ahí hay estudios que van relacionando, que van estudiando qué impacto tienen los alimentos industrializados con buena cantidad de azúcar. Entonces siempre se ha visto, se ha relacionado casos de depresión o irritabilidad, ¿sí? Relacionado con las personas que consumen dosis más altas de lo que deberían en cuanto a azúcar, ¿sí? ¿Y se puede hacer un corte tajante, decir, bueno, no como más azúcar y comienzo a reemplazar totalmente, o es mejor ir paulatinamente? Sí. ¿Qué es lo que nos aconseja? Totalmente, no, que sea progresivo, Ajá. ¿sí? Más si toda nuestra vida estuvimos acostumbrados a incorporar el azúcar, no podemos de un día para el otro eliminarla, ¿sí? Porque nuestro cerebro también necesita, por ahí cuando hablamos de los nutrientes básicos que necesita para alimentarse, el oxígeno, la glucosa, la necesitamos, ¿sí? Y si por ahí comenzamos a sacar todo lo que es dulce, le va a costar mucho a nuestro organismo adaptarse. Lo Entonces, vamos a sentir, lo digamos. vamos a sentir ese desgano, ¿sí? Que nos va a faltar algo, ¿sí? Como dicen algunas personas cuando arrancan una dieta y tienen que reducir la cantidad de dulces que comen en el día, manifiestan esa pesadez, ¿sí? Como esa falta de energía, porque claro, estaban acostumbrados a una dosis mayor, ¿sí? Entonces, progresivo, ¿sí? Ver si en el desayuno incorporábamos 2 o 3 facturas con ese
té con leche, ¿sí? Bueno, bajar a 2, después a 1, ¿sí? Después ver con qué vamos a reemplazar esas facturas. Entonces, que sea progresivo. Sí, es importante, no es solamente cuestión de quitar, No. es importante reemplazar bien. Reemplazar, Que aprender. no es fácil, ¿no? Hacerlo. No, porque uno tiene que aprender, tiene que reeducar, ¿sí? Como te decía, quizás toda nuestra vida ya nos alimentamos así, porque acarreamos una cultura que ya nos criamos así, desayunando, por ejemplo, siempre panificados, o que esa leche o ese té tenga azúcar. Entonces sacarlo drásticamente nos va a costar mucho, ¿sí? Entonces si lo hacemos progresivo, nuestro organismo no va a sentir ese impacto, ¿sí? Y nos vamos a ir acostumbrando y vamos reeducando, ¿sí? Ese hábito que ya lo teníamos generado, y con el tiempo lo vamos a hacer y no nos va a costar, ¿sí? Porque por ahí es feo eliminar ciertos alimentos que consumimos todos los días y que nos cueste y que los extrañemos y que decimos, ay, me gustaría volver a comer un pedacito de torta, una factura nuevamente. Bueno, ir de a poco, ¿sí? Entonces vamos generando un hábito y nos resulta más placentero ese cambio de hábito también. Bien, ¿sí? así que cuidado con las azúcares, digamos. Con los azúcares, más que nada los primero. azúcares refinados. Bien, ¿sí? ¿qué otra cuestión tenemos que tener cuidado? Bien, por ahí otros alimentos que consumimos diariamente son no son alimentos, podemos decirles aditivos, los colorantes, que están en todos. ¿sí? Y es re difícil de detectarlos. Muy difícil. Las personas que por ahí tienen alguna intolerancia a los aditivos o los colorantes, se les complica mucho buscar un alimento que sea natural, ¿sí? Que no tenga el agregado de... Entonces, vamos a tener que tratar de hacernos un tiempo y de consumir menos alimentos procesados y hacer más alimentos en la casa, ¿sí? Volver a hacer nuestro pan, ¿sí? Integral, por ahí podemos hacer un pan mucho más sano, ¿sí? Todo lo que es de panadería también lo podemos hacer nosotros, aprender. Siempre la cuestión es el tiempo, ¿no? Que siempre, bueno, por la panadería es más fácil ir y comprar un paquete de galletitas en el supermercado. Para la merienda de la tarde resulta más fácil, ¿sí? Pero vamos envenenando nuestro organismo, ¿sí? Y nuestro sistema nervioso con todas estas sustancias, ¿sí? Como son los colorantes y los aditivos, ¿sí? Que hoy en día vemos que un producto en la góndola dura mucho más tiempo, ¿sí? Por ahí tenemos galletitas que hasta 3 meses las podemos tener y no van a vencer. Sí, totalmente, no se van a vencer. Pero claro, o sea, mayor tiempo que van a durar nuestra alacena, ¿sí? Va a ser mayor la cantidad que le van a poner de aditivos y sustancias para que lo conserven. Ni hablar de la cantidad de sal por ahí que se le agrega, o la cantidad de azúcar, que también son unos conservantes, ¿sí? Que se utilizan en la industria. Entonces por ahí eso acarrea más sustancias, ¿sí? Y por ahí el consumidor, al desconocer esto, se alegra cuando ve que un producto dura tanto tiempo, ¿sí? Pero bueno, sabemos que tras todo eso hay un montón de sustancias químicas. Claro, no se tiene en cuenta esto de que en realidad estos aditivos que se le agregan para que dure más tiempo, para que su vida útil sea más prolongada, en realidad nos está haciendo mal. Nos está haciendo mal, totalmente. Y el primer impacto más que nada que tiene es nuestro sistema nervioso, como estamos hablando, ¿sí? Nosotros insistimos mucho aquí en el programa en el tema de la educación desde la infancia, o sea, lo que ponemos en la mesa o en la mochila para que se lleve a la escuela y coma la merienda a los niños, porque hay un montón de mamás y papás que nos escuchan, y por eso me parece importante que recalquemos estas cuestiones referidas a los niños puntualmente, o a los jovencitos, pero los niños que están en esa etapa de formación y que además de que su sistema nervioso se está formando, el paladar también adquiere hábitos, ¿no? Totalmente, que es difícil por ahí educar el paladar del niño si la mamá no se alimenta en forma saludable, ¿sí? Por ahí llama la atención cuando se acercan mamás diciéndome que, bueno, que le enseño al niño a consumir cierto tipo de lácteos o frutas o verduras, y cuando uno le pregunta a la mamá si lo consume en la casa, si ella lo prepara, ella manifiesta que no le gusta, ¿sí? Que le desagrada, que no consume frutas, que no consume verduras. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los niños lo consuman? Si siguen el ejemplo de la mamá, el papá o del adulto que haya en la casa. Entonces, es muy importante que si queremos generar el hábito en el niño, los adultos también lo practiquen y lo lleven en la casa. Que si la mamá tiene que cocinar, no cocine algo diferente para el niño que sea saludable y para el resto comida normal. No, para todos tiene que ser lo mismo. Entonces el niño va observando, ¿sí? Que los demás se alimentan de esa forma y entiende que es importante y que es saludable que él también coma así. ¿Sí? Y de paso, ¿qué hay de cierto en eso de que el paladar se acostumbra a determinados sabores? ¿Es verdad eso? Nuestro paladar, sí, más que vos me preguntás en niños o en adultos. En el que sea, tal vez en uno sí, en otro no. Totalmente, sí. En los niños es más
fácil educar ese paladar. ¿Sí? Ellos están experimentando, cuando hablamos más de niños, por ejemplo, a los 6 meses los niños ya empiezan a probar sus papillas. ¿Sí? Es el momento que uno tiene que aprovechar a no agregarle sal, ¿sí? A no agregarle azúcar, porque no lo necesita aún. ¿Sí? Entonces uno puede educar ese paladar. A un adulto, una persona, por ejemplo, 40, 45 años, con un caso de hipertensión, sacamos sal y se le viene el mundo abajo. ¿Sí? Todo sabe horrible. Todo sabe horrible, pierden peso, pierden las ganas de comer. Me siento a la mesa y no tengo ganas de comer porque no tiene sal. Entonces, educar el paladar, hacer que el paladar se acostumbre a esos sabores, muy difícil. ¿Sí? Entonces, ya desde niños tenemos que enseñarles, ¿sí? Poca cantidad de sal en las comidas, ¿sí? Menos azúcar. Entonces, ir incorporando todos los sabores posibles para que ellos vayan reconociendo. Los chicos tienen una etapa, ¿sí? Que es la neofobia, casi siempre ronda entre los 3 o 4 años, en los que están en la época que no quiero comer, no esto, no aquello. Bueno, hay que tratar de insistir, si el niño no lo consume, pero antes sí, en algún momento lo va a volver a consumir, ¿sí? Va a volver a optar por ese alimento, ¿sí? Entonces por ahí las mamás están desesperadas cuando piensan que en una época los niños dejan de comer verduras o lácteos que son importantes. Bueno, insistir de a poco, no obligar, pero lo va a volver a consumir. Pero lo importante es que le enseñen a comer de todo, ¿sí? Para que no tengamos esos niños tan selectivos después, que solamente se alimentan de 2 o 3 grupos de alimentos, ¿sí? Y hace falta un montón de otros nutrientes para completar su desarrollo. ¿Sí? Así que puntualmente para el sistema nervioso evitemos los alimentos que contienen aditivos, aditivos y colorantes, etcétera, y los azúcares. ¿Algún otro que tengamos que tener en cuenta? Nombramos también los productos azucarados, los refinados, todo. Cuanto más refinado es un alimento, ¿sí? Cuanto más blanco es un arroz, sabemos que más cantidad de nutrientes les estamos sacando, ¿sí? Entonces tratar de evitar un poco lo refinado y apuntar a los productos que sean integrales, ¿sí? Entonces sabemos, al estar integral, tiene mayor cantidad de nutrientes. Otra cosa que también tratamos de sacar, de enseñar, que la cafeína también tiene un impacto en nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y por ahí cafeína, decimos, bueno, pero no tomo café. Hay bebidas, cola, sí, que tienen su buen grado de cafeína, ¿sí? El té negro también tiene una dosis de cafeína. Entonces por ahí optar y reemplazar esas bebidas por algo más natural, ¿sí? Podemos hacer jugo de frutas, jugos vegetales. Hoy en día tenemos tecnología en jugueras, en máquinas, que por ahí podemos hacernos una muy buena bebida natural, ¿sí? Sin el agregado de azúcar, que no tenga cafeína. Y ahí en internet encontramos unas recetas muy buenas realmente por allí, de algunos jugos en que mezclan frutas y verduras. Totalmente. Y quedan súper apetitosos. Hoy a la mañana en la carrera justamente, con los chicos tuvimos un práctico que hablábamos acerca de las infusiones, de las bebidas. Hicimos un licuado de espinaca, ¿sí? Con frutas, tenía algo de yogur. Y los chicos se sorprendieron de lo rico que quedaba. Claro. Y no tenía ningún agregado de ningún químico, sin ningún conservante ni azúcar. Y estaba muy agradable al paladar. Así que bueno, los chicos quedaron súper contentos con su licuado verde, ¿sí? Que por ahí a la vista asustaba. Pero cuando nos poníamos a analizar de todas las virtudes que tenía nuestro vaso de ese licuado, quedaron sorprendidos. Y un licuado sí es sencillo de hacer en casa. Una buena merienda. Sí, si tenemos una licuadora, simplemente es lavar, meter algo de agua y licuar. Y hay buenas mezclas y muy nutritivas. Totalmente. Hay muchísimas mezclas. Como decíamos, en internet hoy en día tenemos recursos, ¿sí? Para buscar. Tenemos licuados saludables y los que no son tan saludables. Sí. Busquemos los saludables. Ya que vamos a buscar. Totalmente. Sí. En esta época del año, una merienda, es mejor reemplazar por ahí un té por algún licuado. Da más ganas. Entonces, está bueno que empecemos a buscar, ya que el que maneja internet hoy en día, que busquen recetas. Tenemos libros también con ideas de jugos, ¿sí? Hay hoy en día planes desintoxicantes que incluyen estos tipos de jugos de frutas que son muy buenos, ¿sí? Y para un plan de desintoxicación resultan y muchísimo. Hay que animarse solamente a mezclar y ver lo que sale. ¿Sí? Hoy estamos hablando de alimentación saludable. Puntualmente empezamos con el sistema nervioso y cuáles son las virtudes de algunos alimentos y cuáles son sus defectos. Pero nos queda mucho más para aprender todo esto después de la música.
su salud. Por su salud. Y estamos con la licenciada Analía Fuchs hablando hoy de nutrición, específicamente alimentación saludable para ciertos sistemas de nuestro organismo que son fundamentales. Y habíamos mencionado alimentación saludable y alimentación evitable para el sistema nervioso. Pero también les habíamos prometido a los amigos que íbamos a dedicar unos minutos a hablar del sistema cardiovascular. Y antes que se nos vuele el programa, queríamos preguntarle qué alimentos podemos considerar que son cardioprotectores. ¿Hay alimentos que tienen esas características? Sí, hay muchos, ¿sí? Hoy cuando hablábamos del sistema nervioso y que te insistía acerca de los frutos secos, Sí. yo me decía, bueno, deben tener importancia. Si tengo que hablar del sistema cardiovascular y un alimento, podríamos nombrar más que nada las legumbres, ¿sí? Ajá. Cuando hablamos de legumbres, la gente le tiene miedo al consumo de legumbres, no se anima. Hablamos de lentejas, garbanzos, porotos, ¿sí? Todo este tipo de legumbres que podemos incorporarlas a diario, ¿sí? Podemos consumirla a través de una hamburguesa, a través de una milanesa, simplemente así con una ensalada. Y cuando enfatizamos el consumo de legumbres, tenemos que también aclarar que tienen muy buenas vitaminas y también tienen vitaminas del complejo B, ¿sí? Tienen un buen aporte de fibra que nuestro corazón lo necesita, ¿sí? Y sabemos que cuando hablamos de problemas cardiovasculares, estamos hablando más que nada también de problemas de colesterol, ¿sí? Que hoy en día parece que todo el mundo lo tiene, triglicéridos, ¿sí? Lo que es hipertensión. Hoy en día cada vez gente más joven, ¿sí? Tiene que evitar la sal o ya comienza con una medicación. Pero esto todo obviamente que es a causa de nuestra mala alimentación, de nuestros malos hábitos, que como hablábamos un poco hoy en el sistema nervioso, estamos acostumbrados a consumir alimentos que son muy refinados, ¿sí? Que tienen una buena cantidad de sal y conservantes, y eso también, así como daña nuestro sistema nervioso, daña nuestro sistema cardiovascular también, ¿sí? Entonces, vamos a hablar también un poco del consumo del aceite de oliva, ¿sí? Que también es un alimento cardioprotector, como decías vos. Hoy en día la gente comenzó a incorporar un poco más el aceite de oliva, comenzó a aceptarlo más. Ya parece que nos vamos acostumbrando al saborcito, Sí, que totalmente. es distinto, ¿no? Es un sabor fuerte y por ahí depende de algunas marcas, cuando algunos no son virgen o no son del mismo procesamiento como en realidad el que debería tener el aceite de oliva, son un sabor fuerte, un poco invasivo, entonces hay gente que no los acepta, ¿sí? En su ensalada. Hoy en día tenemos mezclas de aceite de girasol con oliva como para que no nos resulte tan feo, ¿sí? Pero es bueno que comenzamos a incorporarlo tanto en las ensaladas, en nuestras comidas, y reemplazando de a poquito el aceite de girasol, ¿sí? No que sea malo, pero el aceite de oliva es mucho más nutritivo, ¿sí? Tiene ciertas vitaminas que son cardioprotectoras, ¿sí? Y que está bueno que lo incluyamos, que toda la familia lo consuma, ¿sí? Ahora, hablamos, por ejemplo, si hablamos del aceite de oliva, hay quien puede objetar que, bueno, es más costoso que los aceites que habitualmente usábamos antes, pero también es verdad que en los últimos años ha venido como una moda, digamos, porque tiene que ver con el que vamos conociendo, en realidad, Totalmente. lo que nos hace mejor. Entonces lo vamos incorporando a nuestra vida, a nuestro presupuesto, Totalmente. a nuestra comida de todos los días. Con las legumbres creo que ese miedo que usted mencionaba a incluirlas, a incorporarlas, tiene que ver con que a veces es como más difícil cocinar con legumbres. Tenemos miedito a que nos quede un sabor medio feo, ¿no? Decimos sí. hamburguesa de lentejas, ¿y cómo me va a quedar eso? Sí, hay que aprender, ¿sí? A prepararlas, a darle sabor. Por ahí tratamos de incorporar legumbres en cierta forma como para reemplazar el consumo de carnes, ¿sí? Entonces cuando un paciente viene con algún problema de colesterol o triglicéridos, en el que le explicamos que es importante bajar la cantidad de carne, y la verdad que a veces duele eso, ¿sí? Porque, no, ¿cómo voy a hacer? Me voy a quedar con hambre. Y es una cuestión de hábitos, ¿sí? Y las legumbres tenemos que aprender de a poco, ¿sí? A saber cómo cocinarlas, que no nos queden duras, porque a veces el problema de que no las digerimos bien o no nos gustan porque no las sabemos cocinar adecuadamente. Es bueno que las dejemos siempre en remojo la noche anterior para que la podamos cocinar fácilmente después. Si buscamos, como hablábamos hoy con acerca de los jugos, si buscamos recetas en internet acerca de legumbres, tenemos miles, ¿sí? Y es cuestión de probar, intentar. Hay que animarse. ¿sí? Hay que animarse, ¿sí? Hay que utilizar condimentos naturales que hoy en día tenemos.
no acudir tanto a los deshidratados o por ahí que no dan tanto sabor como un Ujú. perejil fresco, por ejemplo, Claro. un ajo, una cebolla. Ujú. Y hay que inventar, hay que probar Ujú. hasta que sale, ¿sí? Ujú. Y una vez que las incorporemos, las probemos y veamos, ¿sí?, el impacto que va a tener en nuestra salud, ahí nos vamos a dar cuenta que fueron importantes, ¿sí?, adquirir ese hábito y incorporarlas en la dieta diaria. Estamos ¿sí? hablando de alimentos cardioprotectores. Cardioprotectores. Y, a ver, ¿qué podemos incorporar en esa lista? ¿Algún otro Bien, alimento? bueno, nombramos las legumbres, Sí. el aceite de oliva, Ujú. podemos nombrar la avena, sí, que en el sistema nervioso hoy también lo podríamos haber nombrado, viene bien para estos dos sistemas tan importantes que estamos hablando hoy. Ujú. La avena tiene una cantidad de fibra soluble muy buena que ayuda a bajar nuestro colesterol, como podemos decir, nuestro colesterol malo, ¿sí? Ujú. Cuando Sí. nombramos el colesterol malo, colesterol bueno, bueno, ese colesterol LDL, ¿sí?, que es ese colesterol que comienza a pegarse en nuestras arterias de a poquito, ¿sí? Consumiendo avena tiene esa fibra que tanto necesitamos, esa fibra soluble, que va a ayudar, ¿sí?, de a poco a ir limpiando nuestras arterias, ¿sí? La avena también podemos consumirla cruda. Hoy en día conseguimos la avena instantánea, la avena tradicional. En un desayuno es muy bueno, con alguna fruta, con algún lácteo que lo incorporemos. En un almuerzo también, ¿sí? Podemos, así como decíamos, hamburguesas de legumbres, podemos hacer hamburguesas de avena. Se pueden ¿sí? enriquecer las sopas con Se avena. puede enriquecer quedan las muy sopas, ricas. muy Ujú. ricas, ¿sí? Parte de una cena, por ejemplo, una sopa con avena es un alimento completo. Entonces, por ahí reemplazamos ese arroz tan común, ¿sí?, o ese fideo para la sopa por una buena cantidad de avena, y estamos incorporando una buena cantidad de fibra, que es lo que necesitamos justo en el día. Con ¿sí? la avena casi que no tenemos excusa, porque hay un montón de opciones de Sí, cocina. totalmente. ¿no? Hasta galletitas, hasta cosas dulces tenemos con la avena, ¿sí? Ujú. La avena es como que ya se ha empezado a incorporar, ¿sí? Ujú. Forma parte de la dieta, 1 o 2 veces a la semana. La gente por ahí consume algo que tiene avena, ¿sí? La ha aceptado. No pasa lo mismo con las legumbres, como decíamos hoy, ¿sí? Nos cuesta un poco más. Nos cuesta un poco más, sí, pero como decíamos, de a poco, sí, ir viendo en qué preparaciones la familia acepta. Pero ¿sí? está muy bueno saber que se trata de alimentos que cuidan nuestro corazón. Por Totalmente. consiguiente, tenemos que prestarle especial atención, ¿no? Cuando nosotros conocemos por ahí, decimos, bueno, tal alimento sabemos que es bueno para alguna parte de nuestro organismo, ya cobra otra importancia. ¿Qué más ¿sí? queremos que cuidarnos y cuidar a nuestra familia? ¿no? Totalmente, sí. Por ahí uno piensa no solamente en su salud, sino del resto de la familia, Ujú. que por ahí conforman diferentes edades y tenemos que pensar en todos, ¿sí? Y la verdad que las legumbres son una buena opción para todos, ¿sí? Ujú. Desde los niños hasta los adultos mayores, ¿sí? Otro alimento que podríamos hablar como cardioprotectores y que también quizás son más conocidos, las nueces, ¿sí? Ujú. Las nueces también tienen ese omega 3, ¿sí?, que Bien. tanto necesitamos y que cuida nuestro corazón, cuida nuestros vasos sanguíneos. Y si tendría que dar algún consejo, básicamente cuando hablamos acerca de un estilo de salud, o sea, más que nada para nuestro corazón, es incorporar estos frutos secos, ¿sí? Disminuir la cantidad de grasas en el día. Consumimos mucho aceite, muchas grasas, y más que nada grasas saturadas. O sea, ¿sí? ya están incluidas en algunos alimentos que Están elegimos. ¿no? incluidas totalmente. En nuestra margarina, que si a la mañana le agregamos a nuestra tostada, o esa manteca que vamos a incorporar, acostumbramos a consumir lácteos enteros, ¿sí? Ujú. ¿Y por qué? Si tenemos la opción de que sea un descremado, y la opción o sea, la diferencia de precio no es que digamos, bueno, tengo que comprar el entero. No, hay poca diferencia, ¿sí? Entonces, de a poco ir sacando esas grasas que sabemos que son nocivas, que van a ir tapando nuestras arterias, que hacen un trabajo muy sutil, y con los años, más nuestro estilo de vida tan sedentario, el estrés que también suma, ¿sí? Va llevando de a poco a enfermar nuestro corazón, podemos decir, ¿sí? Y siempre hablamos que es mucho mejor prevenir que curar, y con la Obviamente. alimentación podemos hacer mucho por prevenir. Totalmente, más que nada para nuestro corazón, ¿sí? Evitando el salero al costadito del plato, hacemos mucho, ¿sí? Por ahí hay gente que está indignada, que hoy en día, bueno, va a algún comedor y, bueno, hay una ley que hace un tiempo salió, que el salero, bueno, se trata de alejar en la mesa, que no esté. También se ha hecho una ley en cuanto a bajar la cantidad de sal en el pan, ¿sí? Sí. Algunas panaderías adhirieron, otras no. ¿Por qué? Más que nada porque los consumidores ven que el pan no tiene tanto sabor como tenía antes y se enojan y no lo quieren consumir. Obviamente
el de la panadería quiere vender, ¿sí? Entonces por ahí es difícil lograr un equilibrio, pero todo va en cada uno, ¿sí? En cómo decidimos cuidar nuestra salud. Entonces evitar la sal es un factor sumamente importante, ¿sí? Alejar un poco. Si tenemos reemplazos, hoy en día podemos preparar sales naturales, le digo yo, por ahí con condimentos, con ajo, cebolla, que tenemos la opción de molidos hoy en día también, que podemos condimentar con esto, con orégano también, con provenzal. Entonces son alimentos, o sea, condimentos que dan sabor, ¿sí? Y que no le están aportando esa cuota de sodio que tanto mal hace a nuestro corazón también. Y no le tengan miedo porque queda muy sabrosa la comida. Queda muy bien, sí. Por ahí hoy en día se ven, bueno, la sal de apio, que no sé si la conoces o la has visto, sal de ajo por ahí, que utilizan otros minerales, ¿sí? Y que imitan el sabor de la sal. Y es una forma de que podamos seguir teniendo ganas de comer al bajar un poco la cantidad de sal, ¿sí? Pero tenemos que aprender a condimentar. Bien, ¿sí? es un poco aprender a buscar lo mejor que tenemos a nuestro alcance para incluirlo a la mesa, ¿no? Totalmente, y vamos a darnos cuenta que no nos va a resultar más caro, ¿sí? Porque siempre la excusa está, no, pero me sale mucho más caro comer saludable, incluir más frutas en el día, más verduras, que la alimentación que llevaba antes. Y por ahí es una excusa, y nos damos cuenta que nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? Cuando empezamos a ver el cambio de hábitos, vemos que no es que nos sale más caro. Por ahí nos cuesta acostumbrarnos a otra cosa, ¿sí? Pero se puede, ¿sí? Más cuando vemos que tiene un impacto positivo en nuestra salud y comenzamos a sentirnos mejor. Es sumamente importante. Si le parece, hagamos un repasito antes que se nos termine el programa de cuáles son los alimentos entonces que tenemos que tener en cuenta para nuestro sistema nervioso y para nuestro sistema cardiovascular. Perfecto. Bueno, entonces, cuando hablamos de alimentos necesarios para el sistema nervioso, vamos a recalcar. Tomamos nota, vamos a tomar nota. Vamos a ir despacio así por ahí si alguno quiere anotar. Vitaminas del grupo B, del complejo B, que hoy nombrábamos un poco lo que eran todos los cereales integrales, tienen estas vitaminas tan importantes. Magnesio, ¿sí? Otro mineral que más que nada está en los frutos secos, ¿sí? Omega 6, el omega 3, que están todos los aceites, en las semillas, en los frutos secos también. La vitamina E, que está presente en los aceites, ¿sí? Las nueces que hablábamos hoy también, tanto como para el corazón, ¿sí? Son saludables, y también para nuestro sistema nervioso. Hoy también hablamos un poco acerca de las semillas, más que nada las semillas, por ejemplo, de calabaza, de girasol, tiene ese aceite tan importante para nuestro sistema nervioso, ¿sí? La vitamina E, ¿sí? Entonces también es importante que las consumamos, ¿sí? Las semillas de calabaza que por ahí las tirábamos, bueno, ahora vamos a sacarlas, las podemos secar un poco y pueden formar parte de nuestro desayuno, ¿sí? Que tiene un muy buen aporte de esta vitamina. Bien, eso hablábamos más que nada de nutrientes para nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos de nuestro sistema cardiovascular, vamos a recalcar las legumbres, ¿sí? En primer lugar, el aceite de oliva, la avena, ¿sí? Las nueces, más que nada hablar también acerca de aumentar el consumo de frutas y verduras también. Eso también contribuye a la salud de nuestro corazón, también de nuestro sistema nervioso, obviamente, ¿sí? Los fitoquímicos que tienen ciertas sustancias, pigmentos por ahí que vemos en ciertas frutas y verduras, ayudan, ¿sí? A que ciertos sistemas de nuestro organismo estén más saludables, ¿sí? Y además nos da placer verlo, degustarlo, y eso también es muy importante para mantenernos saludables. Totalmente, ver una fruta con su color bien agradable, uvas, por ahí nos llama la atención un pedazo de sandía, ¿sí? Una porción de sandía, nos llama la atención el color. Por ahí siempre a los más chiquitos enseñamos con los colores, ¿sí? Colores lo asociamos con qué parte de nuestro organismo ayuda, que cura, que fortalece, y siempre hablamos que los colores rojos, frutas y verduras de color rojo, ayudan, ¿sí? A nuestro sistema cardiovascular precisamente, ¿sí? A la salud de nuestra sangre también. Entonces es muy importante que todos los días incluyamos frutas y verduras de todos los colores, ¿sí? De los 5 colores básicos que tenemos en frutas y verduras, que todos los días incluyamos algo, ¿sí? Siempre recomendamos 3 porciones de vegetales, 2 porciones de frutas, ¿sí? O 2 de vegetales y 3 de frutas. Entonces nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil, ¿sí? Desde la mañana hasta la noche podemos hacerlo perfectamente, ¿sí? Y va a beneficiar nuestros 2 sistemas, que es precisamente de lo que estamos hablando hoy, ¿sí? Muchísimas gracias, nos acompañó hoy la licenciada en nutrición Analía Fuchs. Realmente aprendimos muchísimo respecto a qué incorporar y qué evitar en nuestra comida cotidiana para cuidar estos 2 sistemas tan importantes de nuestro organismo. Muchas gracias por su compañía hoy. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos, esto es Por su Salud.
parte de la naturaleza humana buscar venganza cuando sentimos que hemos sido maltratados. Aún como cristianos, podemos encontrar que nuestro corazón lucha contra emociones negativas, como el enojo o ponernos a la defensiva. Apartarse del opresor provee, en el mejor de los casos, solo un alivio temporal. Y nos quedamos lidiando con la culpa por haber sentido esas emociones que sabemos que no son buenas. ¿Será que lo entiende a esto Dios? ¿O Él solo lleva la cuenta mirando con el ceño fruncido cuando nos dejamos llevar por el enojo? ¿Cuánto alcanza a comprender Dios de nuestras miserias? Absolutamente todo. Porque en la carne misma de su Hijo Jesús sintió lo que es el maltrato, las burlas, la crueldad. Por eso no solo nos dice cómo debemos conducirnos, sino que nos dejó un vivo ejemplo. Dios puede comprender perfectamente cada vez que por sentirnos maltratados o amenazados tendemos a llenarnos de sentimientos negativos, de bronca, de búsqueda de venganza. Pero nos invita a que en ese mismo momento elevemos nuestro pensamiento hacia el cielo y le pidamos paz para poder superar la situación con sabiduría. Dios es la fuente inagotable de paz que puede eliminar todo lo negativo de nuestro corazón. Por su salud de cada día. La de usted y su familia.